Amados hermanos, en la fe del Hijo de Dios, paz a vosotros. En esta ocasión les haremos mención de que si bien en esta cabaña tenemos diversidad de frutos, mis hermanos, no hay duda de que esta enramada predomina una especie de árbol. ¿Y cuál es la especie de árbol que prevalece en este recinto formando una cabaña? Mis hermanos, en México hay una especie parecida y se llama Salix, el género Blompediana, y ese Salix crece en ese valle de México, sobre todo hacia el área de Xochimilco. Son árboles que casi crecen espigados, pero a en el nombre común se le da el término de sauce llorón, porque tiene sus hojitas, sus ramas hacia abajo, van caídas, y también crece cerca de los arroyos, como dice la palabra de nuestro Dios. Pero mis hermanos, su nombre, conforme a el término técnico científico, es Salix babilónica. Así que, mis hermanos, era predominante, como dice el Salmo 133, que les invito a leer. Dice Salmo 133, versículo 137, versículo 1 y 2. Salmo 137, 1 y 2. Dice así, todos juntos, 1 y 2, 137. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Y esto ocurrió entre el año 606 y el año 536, y recorrieron 70 años. Y entonces, si dicen las arpas, era porque con arpa y salterio y otros elementos más era lo típico en los días de David. Pero hoy lo típico, ¿qué es lo que decía el cuarteto que se está formando? ¿Qué es lo que más tienen? Guitarras, también cuerdas. Así que, mis hermanos, se imaginan que mis hermanos dicen, pues también nosotros las vamos a colgar aquí, porque pues ya como que nos sentimos sin las fuerzas. Y además los hermanos, muchos se están saliendo, no quieren estar, en fin, no hay nada de eso, mis hermanos. Acuérdense que van a hacer el cuarteto de Indianápolis, van a hacer el cuarteto de Indiana, así que van a seguir con sus guitarras en ese cuarteto. Pero a la vez quiero decirles que así como está esta especie predominante, vamos a considerar que como estas ramas y aquellas que llega a mencionar la Escritura en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, indudablemente que diríamos, hermanos, pues algunas de ellas tal vez no las tengamos aquí, y tienen razón. En este hábitat de Indianápolis, en este tipo de vegetación, no es fácil que llegue a crecer aquella planta que da los dátiles, y entonces, por lo tanto, no va a ser factible que
lleguen ustedes a poner, como ven, algunas fotografías vía internet de algunas localidades allá en el país de México o incluso de Centroamérica. Pero mis hermanos, quiero decirles que aún me ha tocado ver en Guanajuato, en Querétaro y algunos otros lugares, ahora ya la Ciudad de México en este año, que ha venido una enfermedad sobre las palmeras y entonces han empezado a escasear. Hay una avenida que va del área del Centro Médico La Raza y se dirige hacia el norte y se llama Avenida Politécnico y cuenta con una pequeña franja verde entre los vehículos que van hacia el norte y los que vienen hacia el centro de la ciudad, por así decir. Y de esta manera entonces esta avenida tiene palmeras en esa parte que luego nosotros decimos camellón, pero que tienen plantas y lo predominante son palmas. Pero en este año en particular, la mayoría ya están secas. Una enfermedad que comienza en la parte alta y empieza a secar las hojas y terminan completamente caídas las hojas, esas hojas largas de las palmeras, y mis hermanos, el tronco termina también muriendo. De esta manera entonces, aun cuando sea un área que pueden dar lugar a palmas, puede presentarse también, sean enfermedades vía hongos, enfermedades fúngicas, sea hongos vía virus. Hay una enfermedad también del tabaco provocada por virus y también existe una enfermedad provocada por bacterias. Así que de esta manera también las plantas como las personas podemos padecer enfermedades. Bien, dice Nehemías capítulo 8, versículo 15: y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramos de oliva y ramos de pino y ramos de arrayán y ramas de palmas y ramos, ¿qué cosa? De todo árbol espeso para hacer cabañas, como está escrito. Así se habla de ramos de oliva, ramos de pino, ramos de arrayán, ramos de palmas y ramos de todo árbol espeso. Y aquí no aparece el sauce, pero aparece cuando se da este mandamiento. Dice Levítico en el capítulo 23, dice Levítico 23, versículo 40: y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas, ramas de árboles espesos. ¿Y qué más dice? Y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Así que en la medida que puedan, y si aquí llegan a contar con pino, la próxima ocasión no olviden traer también pino. Bien, porque ¿dónde leímos el pino? En el libro de el Tirsata Nehemías. ¿Y qué significa Tirsata? Era un término que usaban los medos persas para designar a los que ponían como gobernantes en algún área. Y así entonces fue enviado Nehemías para llevar a cabo esa responsabilidad de gobernar en Judea. Bien, de esta manera entonces nos damos cuenta que hay ramas para hacer cabañas, y estos, creo que ya me está bajando la pila a mí, mis hermanos. Nada. Sí, hermano. Resulta que dice Números capítulo 12.
Dice Números 12. Pero a mí no es por falta de pilas, sino es por falta de agua, porque luego se requiere hidratar también la cabecita vía lo que ingerimos. Sigue diciendo Deuteronomio capítulo 12, versículo, perdón, dije números, ¿ya ven? Sí, me falta agüita. Dice Deuteronomio capítulo 12, verso 11, mis hermanos. 12, 11, pero de Deuteronomio. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de vuestros votos que hubierais prometido a Jehová. Y sigue versículo 13. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Verso 14. Mas en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Por eso en este lugar, donde se vienen a presentar nuestros hijos, donde se lleva a cabo los matrimonios, este lugar que ha sido dedicado a nuestro Dios, aquí se tiene que realizar, mis hermanos, la solemnidad de las cabañas. Gracias, muy amable. Entonces quiero decirles que estas ramas tienen una representación, y enseguida voy a recordarles lo que piensa el pueblo de Israel, porque ellos utilizan, cuando menos, para mecerse delante de nuestro Dios con un pequeño ramillete de plantas, incluyendo el etrog. Pero dice, mis hermanos, que, por cierto, por allá está mi hermano Miguel, por allá está mi hermano Natanael. Y hermanos, y si miran hacia la pared, ese estandarte, ¿a quién corresponde? El que está al lado de ustedes, al de José. Muy bien. Y mis hermanos, dice Génesis capítulo 49. Así que sí me fijo en lo que tienen en la casa de oración. Por eso le decía, hermano, está a nivel más o menos del hermano Miguel. Dice 49, versículo 22. Génesis 49, 22. Y dice de la siguiente manera: ramo fructífero, José, ramo fructífero junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Así que allí hay unos vástagos, allí hay unas ramas, y está representado en ese escudo por 3 ramas. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? Entonces, este es el significado del nombre de José. Y José, siendo una persona, lleva la representación de ramas o ramo. De esta manera también quiero decirles que el sabio Salomón a una persona justa así lo identifica. Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 11, versículo 28. ¿Quién lo encuentra y lo lee primero? Mas los justos, ¿qué cosa pasa con ellos? Así que están las personas identificadas con las ramas, o como José, ramo fructífero. De esta forma, entonces, el justo, como una rama, va a reverdecer, y de esta forma, como un ramo, va a reverdecer. Lo que debemos de comprender, mas los justos reverdecerán como ramos. Quiero entonces ahora sí contarles esta anécdota para hacer notar que las personas se pueden identificar como ramas, pues un hombre justo, dice
claramente que va a reverdecer como un ramo. El pueblo de Israel, decía, ocupa un etrog, que es como un limón amarillo grande. Y mis hermanos, este cítrico va a representar a aquellos judíos que conocen su doctrina y la practican. Conocen su doctrina y la viven. Conocen su doctrina y la realizan, la llevan a cabo. Pero existe, mis hermanos, justamente la parte que aún no ha abierto de la palmera. Ustedes, a lo mejor algunos de ustedes van a recordar, ¿se acuerdan de Domingo de Ramos? Y ya ven que hay una como palmita y que es amarilla y que está pegadita, ¿sí? Entonces, algo similar ocupa el pueblo de Israel. Y este es el ulab. Y el ulab es, mis hermanos, la palma. Y entonces dice que son aquellos judíos que conocen su doctrina, pero no la llevan a cabo. Saben, conocen, pero no la practican. Y luego viene Hadash, el mirto, que viene a ser aquellos judíos que practican, llevan a cabo las cosas por imitación, pero no tienen conocimiento de por qué lo hacen. Pero imitan, copian a los demás judíos cómo lo hacen, pero no tienen las bases, no tienen en su mente el conocimiento. Y de esta manera entonces queda por último el sauce. Y el sauce, mis hermanos, viene a ser aquellos judíos que ni conocen las bases bíblicas, no saben, pero tampoco practican. Mis hermanos, aquellos que de alguna manera tienen sangre judía, pero no se sienten religiosos. ¿Queda claro, mis hermanos? Así que también identifican con ramas a las personas. En síntesis, las ramas vienen a representar personas, pero como son ramas que al final representan a justos, justos son los que practican lo que dice, y ustedes se lo saben de memoria, Salmo 119, versículo 172. Dice Salmo 119, versículo 172. ¿Por qué son justos? Porque dice aquí: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos, absolutamente todos tus mandamientos, ¿qué vienen a hacer? Justicia. El hombre justo va a procurar hacer los mandamientos de nuestro Dios, y entonces viene a ser una rama justa. Rama justa que, como una acción que vemos en el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, llegó el momento que nos dice el Evangelio según Mateo capítulo 3. Evangelio de Mateo capítulo 3, que estando Jesús se acerca hacia donde se va a encontrar con Juan el Bautista. Dice Mateo 3, versículo 13. Si ya estamos ahí, le doy lectura. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he de menester ser bautizado de ti, y mira, y tú vienes a mí. En lugar de que tú, como el Señor, como el Maestro, me proporciones el bautismo, tú vienes a mí para que yo te bautice. Verso 15. Pero respondiendo Jesús le dijo, ante este cuestionamiento de Juan: ¿y tú vienes a mí? Dice: deja ahora, porque así nos
conviene, a ti y a mí así nos conviene cumplir ¿qué cosa? Toda justicia. Así la acción de bautizarse es cumplir con toda justicia, cumplir con una ordenanza, cumplir con un mandato divino. Y dice que en la terminación del versículo, entonces dejó de insistir Juan. Entonces le dejó. Ya no se mostró como que, Señor, pero ¿cómo es que tú vienes a mí? Al contrario, yo tendría que venir sencillo delante de ti. No, así nos conviene a los dos, cumplir con toda justicia. Los hermanos que en su momento, al llegar a la iglesia y al conocer de la doctrina, mis hermanos terminan diciendo, sí, hermano, yo deseo bautizarme, porque sé que el bautismo es para que Dios me perdone todas aquellas faltas que hice con mis hijos, con mi esposa, con mis padres, y aquello que hice en forma indebida, y quiero que Dios me perdone todas esas faltas. Y mis hermanos, va a iniciar un camino de limpieza, de justicia, donde ya esas faltas no se le imputan. Por lo tanto, entonces, los hermanos que llegan y se bautizan van a ser unas ramas ahora justas, empiezan a reverdecer, pero empiezan a reverdecer con esta hermosa y sana doctrina del Dios de Israel. Y entonces van a ser la representación de cada uno de nosotros. Estas ramas nos van a representar, pero a la vez esas ramas, mis hermanos, deben de llevar frutos, pues José es ramo fructífero, y así Jesucristo espera de nosotros y también nuestro Dios. Para ello les invito a que leamos Evangelio de San Juan. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo dice el capítulo 15. Versículo 5. ¿Ya estamos ahí? San Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva ¿qué cosa? Mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Jesucristo es el que nos ha acercado al Padre. A través del Evangelio comprendimos que Él está practicando el bautismo y es cumplir con toda justicia. Y de esta manera entonces, si nosotros empezamos a nutrirnos de este Evangelio, vamos a empezar a llevar mucho fruto. Y lo hacemos gracias a Jesucristo, porque Él viene para hacer que cada una de las faltas que llegamos a cometer, mis hermanos, Él lleve nuestras faltas. Y de esta forma, al cargar con nuestras faltas, mis hermanos, iniciamos un camino de limpieza, un camino de rectitud, iniciamos un transitar por la vida de una manera honorable. Por lo tanto, entonces, Él quiere que siempre estemos unidos a Él para que llevemos mucho fruto, puesto que sin la presencia de Jesucristo y nosotros los desechamos, mis hermanos, no vamos a poder alcanzar la promesa venidera. Es indispensable para nosotros que al creer en el Nuevo Testamento tenemos que creer en su amado Hijo, el Hijo de nuestro Dios. Por eso está en ese versículo tan conocido de que Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no solamente el Hijo es el que nos auxilia. Dice aquí mismo que es voluntad de que se muestre en nosotros para
gloria y honra de Dios. Mis hermanos, dice el verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado el Padre, en esto se honra al Padre, en esto tiene grandeza nuestro Dios, en que nosotros llevemos mucho fruto y seáis así seguidores del bendito Jesús. Mis hermanos, ¿qué significará llevar mucho fruto? Y los frutos que tenemos que empezar a implementar son los que dice el apóstol Pablo. Les invito a que ahora se trasladen en la escritura a la carta que escribe a la iglesia que estaba en el Asia Menor. Y esta iglesia del Asia Menor es la iglesia de Galacia. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y esto es, mis hermanos, parte de lo que tenemos que dar como ramas formando parte de la iglesia. Una vez que nos hemos bautizado, dice Gálatas 5, 22 y 23: mas el fruto del Espíritu es caridad. Otras versiones dicen amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué cosa? No hay una ley que estemos transgrediendo, no hay una ley que estemos quebrantando. ¿Por qué? Porque mientras tenemos ese espíritu de caridad, de gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley que nos señale como infractores. Por lo tanto, incorporemos cada uno de estos frutos del Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, caridad, gozo, paz. Y ustedes piensan que había en el siervo de nuestro Dios alguno de estos elementos. ¿Tendría Moisés fe en lo que Dios decía? Indudablemente que sí. Por lo tanto, él contaba con ese espíritu. Dice, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 9. Efesios 5, 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. De esta forma, entonces, Moisés contaba con un espíritu como este. Dice, mis hermanos, en el libro de los Números, en el capítulo 11, dice Números 11, versículo 17: y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré, ¿de qué? Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, no la llevarás tú solo. De esta manera, entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que es voluntad de Dios que sus hijos que le aman, que le sirven, como fue Moisés, contara con el Espíritu de nuestro Dios, con su Espíritu Santo. Dice la realización de este acontecimiento, verso 25: entonces Jehová descendió de la nube y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué pasó con ellos? Profetizaron y no cesaron.
empiezan a tener la voluntad de nuestro Dios en su mente y en su corazón, estos 70, porque le van a ayudar a Moisés. ¿Para qué? Para llevar la carga del pueblo. Y de esta manera ustedes podrán llevar la carga de su familia, podrán llevar la carga de sus hijos, podrán llevar la carga de sus seres queridos. Y mis hermanos, no será algo complicado y pesado, porque tienen el Espíritu de nuestro Dios. Dice así en el verso 26: y habían quedado en el campo 2 varones, llamado el uno como Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo: Señor mío, Moisés, ¿qué vamos a hacer con Eldad y qué vamos a hacer con Medad, estos que están profetizando en el campo? Y dice Josué: Señor mío, Moisés, impídelos. O sea, que no lo lleven a cabo. Vamos a ver la respuesta de Moisés, un hombre que cuenta con el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuál es la respuesta? Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos. Que el Espíritu de nuestro Dios, que el Espíritu de Jehová esté en todos, pero a veces no está en todos. Y por eso nos damos cuenta que a veces alguien obra no del todo apropiado. Pero ¿qué dijo Moisés? Tú, Josué, ¿tienes celos por mí? No tengas celos. Yo, Moisés, deseo que Jehová pusiera de su Espíritu en todo el pueblo, porque entonces el pueblo sería completamente obediente, no iba a estar inconforme, no iría repelando, no iría oponiéndose a Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos, por qué es tan importante el Espíritu? Pero no en todos está. Por eso entonces, mis hermanos, si algo tenemos que demandar es que contemos con aquellos elementos iniciales. Mostremos con amor, con caridad, no buscando confrontación o pleito, porque debemos de tener espíritu de paz, de gozo. Y ustedes lo han mostrado hoy muy bien, pasando a cantar, y hasta yo digo: ay, en cada uno de mis hermanos yo quisiera acercarme y estar con él cantando, porque también me gozo al verlos cantar a ustedes. Quiero decirles entonces, mis hermanos, que uno de esos frutos que nuestro Dios quiere son los frutos del Espíritu Santo, pero también existen estos otros frutos. Dice la carta del apóstol Pablo a los hebreos, dice Hebreos: quiero que llevéis mucho fruto. Mis hermanos, si hay 613 mandamientos, como señala la contabilidad que hace el pueblo hebreo, mis hermanos, pues ya tenemos bastantes que llevar a cabo. Y si vemos estos frutos, mis hermanos, ay, hermano, es que yo por más que no quiero enojarme, siempre me hacen enojar. Hermanos, pero tenemos que tener templanza, debemos de tener bondad, debemos de tener, mis hermanos, paz. Y esto, aunque tenga alguna complicación en nosotros, vamos a lograrlo, porque, mis hermanos, con ese Espíritu Santo, que es una facultad que Dios da, mis hermanos, podemos sobrellevar las adversidades en la vida. Dice Hebreos capítulo 13, dice Hebreos capítulo 13, versículo 15: así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, frutos de labios que confiesen su nombre. Y hoy ustedes han dado muchas alabanzas, pero además, en forma complementaria, si hay algo, digáramos, hay un plus, hay algo más, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Y esto es lo que yo veo muy completo en nuestro hermano Heriberto, en nuestro hermano Javier Flores, porque se acompañan
y van y confiesan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en aquellos que no conocen, que no saben. Y mis hermanos van y evangelizan de esta manera, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de esta manera se está cumpliendo un fruto más de labios. Y no hay duda que al recibir todo esto, cada uno de nosotros debe de pensar, como dice en el verso 16, y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que hacer el bien. ¿No han escuchado aquella frase común? Hacer el bien sin mirar a quién. Pues de esta manera no nos fijemos, llegamos lo agradable ante los ojos de las personas. De esta manera entonces comentaba un hermano que dio a la iglesia, el hermano Santiago Montiel, llegó a vivir en los primeros años en un lugar que todas las calles eran de tierra, no había pavimento, apenas estaba poblando, y resulta que en las calles corrían como esto, polines, y mis hermanos ahí ponían cables, pero pues ya que alguien lo había puesto, pues otro más se ponía y otro más se ponía, y así se iba regando, mis hermanos, en todas las casas, el que llegara la corriente eléctrica mediante los cables, pero que era de gran cantidad. De esta manera entonces, por supuesto que había también quienes en un momento iban y se robaban los cables, porque dice, no, pues en lugar de comprarlos, pues de aquí los jalo, y se los llevaba. Entonces imaginen la etapa de la colonia. Pero dice, hermano, aquí los vecinos luego comentamos que no falta quien se meta a las casas, y también no solamente los cables en la calle, sino que van y le sacan las cosas y les roban. Y entonces decía el hermano, la verdad es que, hermano, les quiero comentar algo. Miren, yo he procurado llevarme bien con las personas, y cuando alguien está muy enfermo, pues lo que está a mi alcance voy y le receto algo, o si es necesario, pues hasta se le aplica una inyección, hermanos. Y todos aquí alrededor me conocen, y al conocerme, ¿qué creen? Nunca se han metido a robar. Entonces, ¿qué quiero decir? Haz el bien sin mirar a quién. Y mis hermanos, la palabra de nuestro Dios, un hermoso fruto, estar haciendo algo a favor. Y mis hermanos, yo quisiera que ustedes hagan bien a sus seres queridos, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, a sus hermanos en la carne y en la fe, a todos, porque, mis hermanos, creo que este es un hermoso fruto para hacer bien. Dice, qué grandioso sería contar con nosotros con esta facultad. Salmo 37 dice en el verso 4. Dice Salmo 37, 4. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él, ese Dios supremo, ese Dios bueno, ese Dios altísimo, el Dios de Israel, y Él te dará, ¿qué cosa? Lo que tú pides en oración. Y si tú estás pidiendo por un familiar que está internado, si tú estás pidiendo por un pequeño del hermano, y hermanos, Dios a ustedes les concede las peticiones, no va a faltar, hermano, ore por mí. ¿Creen que lo van a hacer? Indudablemente que sí, ante una aflicción. Por lo tanto, qué gran don, qué gran fruto que Dios les conceda a ustedes, que al pedir por alguien se realice. ¿O no sería maravilloso? Por lo tanto, quiero que lleven mucho, mucho fruto. Pero mis hermanos, aquí están un ejemplo. Guardar esos preceptos, el que practiquemos esos frutos del Espíritu, el que Dios nos escuche nuestras plegarias, el que los mandamientos, que son en gran cantidad, sean para nosotros una delicia. Pon asimismo tu delicia en Jehová, en lo que Él ordena, en lo que Él manda, y Él te va a proporcionar la capacidad de estar cerca de Dios, para que hagas bien, para que pidas por otros, y aquellos otros tengan lo que tú has puesto en tu corazón, porque Dios
Dios es capaz de escuchar la oración de cada uno de ustedes. Mis hermanos, así que en síntesis, estas ramas representan a personas justas que vienen a formar la iglesia. Y como Jesucristo, cuando inicia su bautismo, dijo que era cumplir con toda justicia, de ahí en adelante y a través de la doctrina vamos a ser esas personas justas. Y si nosotros amamos a Dios, Él nos puede conceder las peticiones de nuestro corazón y podemos transformar nuestras vidas a través de los frutos del Espíritu. Que el Eterno bendiga su santa palabra en el corazón de ustedes. Paz a vosotros, hermanos.